En tercer lloc, i finalment, tenim la intervenció del senyor Omar Mansour. Ell va néixer a Dakhla, al Sàhara Occidental, i va cursar estudis de dret a la Universitat Complutense de Madrid entre els anys 1970 i 1975. Fou secretari general de la Unió General d'Estudiants durant la colonització espanyola i membre de la Direcció Nacional del Front Polisario. També va ser membre del primer govern saharaui com a ministre de Transports després de la proclamació de la República en l'any 1976. Ambaixador a Algèria entre l'any 1977 i 1980, governador de la Wilaya de Smara en 1981, ambaixador a Venezuela i Mèxic entre 1982 i 1985, ministre d'Afers Exteriors de 1985 a 88, ambaixador en missió especial encarregat d'assumptes asiàtics amb seu en Japó en l'any 89. Després de l'alto el foc de 1991 va ser vicepresident de la Comissió de Preparació del Referèndum, membre de la delegació negociadora amb el Marroc en 1993 durant les converses de la Llum, ocupat en 1993, ambaixador en missió especial encarregat d'assumptes europeus amb seu a Brussel·les del 94 al 95, cap d'equip d'observadors amb la MINURSO dels territoris ocupats durant la identificació de votants de l'any 1995, delegat del Front Polisario per a Espanya entre l'any 96 al 99, ministre de Salut entre el 99 i el 2003, governador de la Wilaya de la Llum del 2003 al 2008 i actualment representant a França des de l'any 98 fins a l'actualitat, per tant, una veu altament autoritzada per a parlar-nos del tema que ens ocupa. Señor Mansour, de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Quisiera ante todo agradecer a la Federación de Asociaciones del País Valencià a esta invitación y a esta universidad por ofrecernos esta posibilidad de estar con ustedes a fin de poder intercambiar impresiones sobre la situación del Sáhara Occidental. Para completar un poco la exposición que han hecho estos dos eminentes personalidades, el diputado Vicens y el profesor Carlos, que son voces autorizadas y que han demostrado en su trayectoria estar al lado del pueblo saharaui, al lado de la justicia y la verdad. Yo voy a tratar de completar un poco con algunos datos que seguramente muchos de ustedes habrán conocido, pero quizás no con mucho detalle. Sin embargo, pienso que poder empezar donde ha terminado el profesor Carlos, que ha demostrado que la Unión Europea puede, de derecho, negociar y tener relaciones con el Frente Polisario o con la República Saharaui, pero no lo hace de hecho por varias razones. Y esas razones son que, a pesar de que la Unión Europea es un conjunto de países democráticos con grandes responsabilidades en el escenario internacional y con un gran papel tradicional en la defensa de derechos humanos y las libertades, sin embargo, en el asunto del Sáhara Occidental, su posición se puede calificar de tímida, titubeante o incluso cómplice con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Contrariamente a la posición que han adoptado en el caso de Timor Oriental, que es prácticamente una situación gemela de lo que ha ocurrido en el Sáhara Occidental, que fue colonia portuguesa, que Portugal lo abandona y lo vende o lo cede a Indonesia, y Indonesia ocupa de facto. Sin embargo, la democracia en Portugal después reacciona y toma una posición muy activa de defensa de
la República de Timor y la Unión Europea se une a ese esfuerzo y después Naciones Unidas y Timor hoy es un país independiente que reconoce la República Saharaui. Sin embargo, en el caso del Sáhara Occidental, a pesar de lo que ha demostrado el profesor Carlos Ruiz Miguel, que de derecho podría hacerlo, sin embargo, la primera razón para que la Unión Europea no juegue este papel es que los gobiernos sucesivos de la democracia española, de forma cómplice, continúan a beneficiarse de la ocupación del Sáhara Occidental y algunos han dado apoyo militar y económico a Marruecos. Incluso apoyaron su proyecto de autonomía. Entonces, si este es el papel que desempeña la potencia que debía haber jugado el papel de cabeza de puente en la independencia del Sáhara Occidental o en la defensa de que se termine ese proceso de descolonización interrumpido por la invasión de Marruecos, imagínense cuál sería la posición de los otros países europeos. Naturalmente que, además de España, está el papel nefasto jugado por Francia antes, durante y después de la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, que no solo hizo presiones para que España firmara el ignominioso Acuerdo de Madrid, sino que además intervino militarmente al lado de los ocupantes del Sáhara Occidental contra el pueblo saharaui y posteriormente, desde ahí para acá, ha tenido un papel muy activo en ayudar a Marruecos y evitar que esas presiones puedan conducir a Marruecos a aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, que hoy en día hay un arsenal de resoluciones que llega a cerca de 56 o 57 resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, además de las de la Unión Africana y otros organismos. La tercera razón, a nuestro modo de ver, que influye también en esta posición, es que hay varios países de la Unión Europea que de forma, además de España, Francia y Portugal, están implicados en el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental, de las riquezas halieuticas y de productos agrícolas. A pesar de que las Naciones Unidas en sus resoluciones en 1803, 2158, 3171 han considerado ilegal que los pueblos o las potencias administradoras han considerado ilegal que los países o las potencias administradoras exploten los recursos de los territorios no autónomos sin el consentimiento de los pueblos autóctonos. Nosotros no hemos dado ningún consentimiento para que Marruecos explote nuestros recursos, ni tampoco hemos dado nuestro consentimiento para que vengan países a comprar lo que no pertenece a Marruecos. Esto ha sido reiterado, estas resoluciones han sido aclaradas y reiteradas por el asesor jurídico de Naciones Unidas cuando ha habido el conflicto a raíz de las empresas petrolíferas Total y Macquarie que han estado en las costas saharauis, una francesa y otra de bandera americana, en los que el asesor jurídico también subrayó si otras actividades de exploración o de explotación debían ser emprendidas en desprecio de los intereses o de las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental,
constituirían una violación de los principios del derecho internacional aplicables a actividades que tocan los recursos minerales de los territorios no autónomos. Esto ya en el caso expreso del Sáhara Occidental. Por otra parte, el Frente Polisario, movimiento de liberación reconocido por Naciones Unidas como representante único y legítimo del pueblo del Sáhara Occidental, y la República Saharaui, entidad reconocida o Estado reconocido por más de 80 países, que desde el 2009 han declarado zona exclusiva sus aguas y han denunciado ante la Unión de Estados Africanos la violación del derecho internacional al utilizar y comercializar los recursos del Sáhara Occidental. La República Saharaui ha hecho un concurso de licencias de exploración y explotación de petróleo y gas en las costas saharauis, firmando acuerdos con varias empresas extranjeras y actualmente esas mismas empresas mantienen una relación activa con la Autoridad de Petróleos Saharauis y tienen una preferencia y una participación importante en la explotación de estos recursos. Esto mismo podría hacerlo la Unión Europea, podrían hacerlo estos países que ahora mismo están participando en el saqueo con Marruecos, pero no lo hacen. Igual ocurre en temas de pesca. La Unión Europea sigue negociando con Marruecos un nuevo acuerdo de pesca, en lo que los principales beneficiarios son España y Portugal, con más de 119 licencias de pesca y con una entrada de 36 millones de euros a las arcas marroquíes para que puedan continuar su guerra de ocupación en el Sáhara Occidental. Nosotros consideramos esto un modo de financiamiento de una guerra injusta de ocupación y de sabotaje de los esfuerzos de Naciones Unidas para la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. Este acuerdo de pesca no solo tiene la oposición de los saharauis, sino también del Parlamento Europeo, como bien ha explicado el profesor Carlos Ruiz, y de la Comisión de Evaluación del Consejo de Oceanic Development, que es una entidad que se contrata para evaluar los acuerdos. Esta entidad afirma que estos acuerdos son discutibles en el plano económico y al mismo tiempo representan una destrucción ecológica, y concluye que este acuerdo es el peor de todos los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con cualquier país. Porque en vez de lograr beneficios económicos es inferior en 6 millones de euros por año a la inversión hecha de 36,1 millones por un volumen de 44.000 toneladas al año. O sea que, además de que la Unión Europea ha hecho un acuerdo ilegal, lo ha hecho mal desde el punto de vista económico, porque esta institución mira las cosas desde un punto de vista económico. Pero además, por el exceso de presencia de barcos en estas costas, representa, como se ha dicho, un deterioro de la fauna marina del Sáhara Occidental, que contenía hasta ahora 750 especies de pescado catalogadas. Sin embargo, actualmente hay escasamente 100 especies en el mar del Sáhara Occidental. O sea que ha habido una esquilmación, una destrucción de una riqueza que quizás sea insustituible. Además de las empresas y de los barcos españoles y portugueses, que son los que más ventajas llevan, hay una presencia de empresas francesas, Ultimer y La Haye, que actualmente han instalado factorías de producción de ostras que están instaladas en las costas de Dakhla y fueron denunciadas por las ONG saharauis que están trabajando activamente sobre este dominio. Además de que ha habido una incluso
una pesca de especies prohibidas, como lo son las ballenas, delfines y especies que han sido protegidas. Además de esto, está el fosfatos. Marruecos está produciendo más de 5 millones de toneladas de fosfatos anuales, que reportan a Marruecos 2.000 millones de dólares anuales. Entre las empresas que participan en los fosfatos, por citar solamente las europeas, hay una empresa española, que es la FMC Foret, que lleva medio millón de toneladas anuales y que tiene un papel en esta situación, además de otras empresas que están con bandera de otros países, pero los beneficiarios son ciertos países europeos. La agricultura igualmente es un capítulo que también se puede citar, y como sabéis, la Unión Europea ha firmado desde febrero del 2012 con Marruecos para la instalación, un acuerdo en el que hay una instalación de empresas agroindustriales en la zona de Tinigir, próxima de Dakhla, y que actualmente están explotando 1.434 hectáreas con 5 zonas equipadas de invernaderos para producción de melones, tomates cherry, pepinos, y seguramente muchos compráis estos tomates porque son muy atractivos, y los melones, sin saber que vienen del territorio saharaui y que son mercancía robada al pueblo saharaui. Esta producción supone un uso excesivo, y aquí está también lo negativo, de las aguas subterráneas, porque no se hacen con aguas de lluvia, se hacen perforando pozos de unas aguas que son bolsas no renovables. Esta propiedad, desgraciadamente, además, estas propiedades pertenecen a Domaine Agricole, y estas empresas de Domaine Agricole dependen de Domaine Agricole Royal, es decir, de la empresa del rey de Marruecos. Además de DAC, que son dominios de Abbas el Kabash, y este también es hermano del general Kabash y es el alcalde actual de Agadir. La comercialización de estos productos en Europa están siendo llevadas por empresas francesas, Idil, Azurra, Geda, que es un grupo de exportación de los dominios agrícolas, o sea que está creado por la Casa Real Marroquí, y que distribuye en la agricultura comprada del Sáhara Occidental y de parte de Marruecos a partir de sus sucursales en Perpignan y Châteaurenard en Francia. Esto a pesar de las protestas de organizaciones campesinas francesas organizadas por José Bové, que es un diputado europeo y que ha hecho bastante movilización sobre este tema, y de sindicatos agroalimentarios españoles, porque esto para ellos representa además una competencia desleal, ya que va en detrimento de productos producidos en los países de la Unión Europea. Además de esto, pues entra también el petróleo. Como saben, hay prospecciones de petróleo desde hace algún tiempo por la empresa francesa Total, que nosotros hemos contactado en Francia y que se han limitado a decir que son prospecciones cuyo objeto es más bien el estudio, que todavía no han entrado en una fase de explotación, y que para eso, según su entender, no es ilegal. Pero también han entrado las empresas británicas, Aldeon Energy y Longreach Oil, que están perforando pozos en la zona, van a empezar en estos días o semanas, en la zona de Zak. Zak es una ciudad que se encuentra en el interior de Marruecos, pero el bloque Zak, en términos de exploración petrolífera, cubre hasta el territorio del Sáhara Occidental y próximo a la frontera de Argelia. Por eso Marruecos está intentando poder llegar a esa zona
creyendo probablemente que puede encontrar petróleo o que puede chupar petróleo por debajo de las fronteras de Argelia. Además de otros recursos que se explotan de una manera sin límite, como la arena, como una presencia de empresas españolas en la energía fotovoltaica, y como una reciente explotación de una mina de sal que está en las fronteras, que está en Notboa, que es una zona próxima a la frontera marroquí, pero que está en territorio saharaui, y que esas sales actualmente están compradas por unas empresas danesas y otras que se utilizan durante el invierno para poder hacer que las autopistas europeas puedan ser menos obstaculizadas por la nieve. Además del dominio de transportes aéreos, que hay compañías españolas, canarias, que están haciendo un tráfico de pasajeros entre el territorio y las Islas Canarias. En este sentido, está trabajando el órgano de Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara, está haciendo un trabajo extraordinario y se ha podido contactar una serie de empresas que se han retirado y que nosotros consideramos de que su decisión es una decisión sabia y que les sitúa en mejor condiciones para poder en el futuro establecer relaciones sobre la base de una legalidad con la República Saharaui, que son Iberdrola, Aconcalvo, Gealsa, que vende el hacendado conocido que estuvo comerciado por Mercadona, y empresas suecas que han estado comprando productos agrícolas y que se dieron cuenta de que estos productos vienen del Sáhara Occidental y se han retirado, además de una empresa australiana que también se ha retirado de la compra de fosfatos. La Unión Europea, que ha firmado un acuerdo de estatuto avanzado con Marruecos y que este país está aprovechando para legitimar su ocupación del Sáhara Occidental y de implicar las empresas europeas en la explotación de recursos naturales de nuestro país. Además de ello, Marruecos se convierte en el primer beneficiario de la ayuda exterior que ha otorgado la Unión Europea en su calidad de estatus avanzado, y se está negociando un acuerdo de libre comercio como el que Marruecos tiene con los Estados Unidos. Solamente que los Estados Unidos han hecho una decisión sabia, en el sentido de que han dicho de que este acuerdo de libre comercio con Marruecos no incluye las fronteras del Sáhara Occidental, y con eso se han limpiado las manos. Sin embargo, estos países europeos no han puesto esta cláusula limitativa, ni tampoco han exigido, como se ha hecho con los productos que vienen de Palestina, que se ponga una etiqueta en la que se dice que este producto viene de los territorios ocupados de Palestina. Y así, la persona que no quiere comprarlo, por lo menos no lo compra y no participa en el financiamiento de esos recursos. Esto paralelamente a una contribución ridícula de la Unión Europea, que ustedes han visto estos países qué beneficios sacan de esta situación, pero sin embargo y de forma paralela se da una asistencia de apenas 10 millones de euros a los refugiados saharauis bajo el título de causas olvidadas, crisis olvidadas. Nosotros consideramos que la Unión Europea tiene una tradición importante, pero esta tradición está siendo destruida por esta complicidad que está empujada por países. Naturalmente que en la Unión Europea existe esta tradición de que cada países miembros de la Unión Europea más o menos sean los árbitros o sean las referencias de situaciones de crisis de su vecindario inmediato. En el caso nuestro es España, es de manera política Francia por su implicación con Marruecos,
y de alguna manera colateral Portugal, que ha jugado un papel extraordinario en el tema de Timor, pero en el tema del Sáhara ustedes ven que participa en el saqueo de los recursos saharauis de forma ilegal. La no solución, nosotros consideramos que esto conduce a una prolongación de la guerra del Sáhara, de la ocupación y por lo tanto de la política de hecho consumado. Consideramos que la no solución de este conflicto provoca igualmente la paralización del Magreb árabe y bloquea esta situación de cooperación en la región, entre la Unión Europea y los países de la región, en varios temas, tanto económico como en temas de seguridad. Pero, por otra parte, este clima de tensión al que se dedican actualmente en la región los recursos al armamento en detrimento al desarrollo está conduciendo a muchos marroquíes, saharauis, mauritanos a emigrar a países europeos o ser tentados por esta situación de radicalismo islámico que existe en la región. Los intereses económicos europeos en el Sáhara Occidental y la forma de acuerdos ilegales con Marruecos prolonga el conflicto, anima a este país a perseverar en la rebeldía a la comunidad internacional e incita a continuar violando los derechos humanos y debilitar los instrumentos que tiene la Unión Europea para impulsar procesos democráticos genuinos. Como ha dicho bien Aminata Haidar, desafortunadamente los acuerdos de pesca de la Unión Europea con Marruecos ayudan a intensificar la represión marroquí contra la población civil saharaui. El Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental concluye que estos acuerdos son inmorales para los saharauis que están obligados a vivir bajo la ocupación de los marroquíes. En segundo lugar, son una señal de apoyo político a las reclamaciones de Marruecos sobre el territorio. En tercer lugar, violan la legalidad internacional. Y cuarto, suponen un gasto de dinero de los contribuyentes europeos que la Unión Europea está pagando a Marruecos para poder tener acceso a unas aguas que no le pertenecen en contra de la política pesquera europea. De manera breve y para poder terminar esto, nosotros consideramos que todo se podría solucionar si España, que es la potencia administradora ante Naciones Unidas, ya que Naciones Unidas no han reconocido el Acuerdo de Madrid, si España asumiera sus responsabilidades respecto al Sáhara Occidental, esto ayudaría a resolver este problema de una manera definitiva y a abrir perspectivas tanto en el plano político en la región como en el plano económico, como también podría ser un elemento de ayudar a la democratización de los procesos en toda la región y evitar el prolongamiento de esta situación. La prolongación de esta situación puede conducir a que sigan brotando más crisis y siga la situación en la región del noroeste de África bajo esta presión de no solución, de tal modo de que la no solución implica no solamente pérdida para los saharauis, igualmente para los marroquíes, que viven una situación, hay más de 5 millones de personas bajo el nivel de la pobreza, para los países que tienen relaciones con el Magreb, que actualmente podrían en esta situación económica difícil, podrían llegar a una complementariedad con estos países siempre y cuando exista un mejor clima y un clima generalmente basado en el respeto
a la legalidad internacional y, en este caso, el respeto a el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia, que actualmente es la situación que, a pesar de que ha habido intentos de poder saltarla con la creación del Magreb árabe, este Magreb árabe no ha funcionado ni funcionará mientras dure el conflicto del Sáhara Occidental. Y Marruecos, a pesar de que obtiene aparentemente unas ganancias económicas, pero tiene una pérdida seria en cuanto a su economía de una manera general, en cuanto a su credibilidad y en cuanto a su imagen de querer ser un país democrático que se vende mejor a la Unión Europea. Porque con esta situación de la presencia de las fuerzas marroquíes en el Sáhara Occidental a lo largo de un muro de 1700 kilómetros, esto es una hemorragia para la economía de Marruecos. Representa más de 3.000 millones de dólares anuales que se pierden solamente para mantener esta ocupación. Esto para un país que produce solamente fosfatos y pesca, ya que las otras fuentes están actualmente, a causa de la crisis disminuyendo, que son el turismo y el dinero que aportan los inmigrantes que están en Europa a las arcas marroquíes, es muy difícil de mantener, y sobre todo que hay una crisis económica que no solamente se limita a Europa. Esta crisis económica afecta a Marruecos porque la economía de Marruecos es interdependiente con la economía europea. Por lo tanto, nosotros consideramos que aquellos que pretenden o creen que con su silencio y su complicidad en el tema del Sáhara ayudan a Marruecos, yo creo que le están creando mayores problemas, porque la perseverancia en la guerra del Sáhara es una destrucción a medio o largo plazo de lo que es la monarquía marroquí. Esos que creen o que ayudan por decir que quieren proteger a la monarquía marroquí, por ser un modelo de monarcas quizás no tan duras como las monarquías del Medio Oriente, pero sin embargo siguen siendo tan dictatoriales y siguen siendo tan violadoras de derechos humanos como el que más. Y sin embargo, con esta hemorragia económica y con esta pérdida de credibilidad, van a tener el efecto contrario, y este movimiento que se ve que quizás se piense que no pueda tener muchas alas, que es el movimiento del 20 de febrero, está cada vez teniendo más eco y más credibilidad dentro de la sociedad marroquí, y lo que se pensaba que Marruecos sea una excepción en la región, no es real. No es real. Marruecos no es una excepción en la región y no se librará de estas convulsiones que existen a causa de este movimiento de la primavera árabe que estáis viendo en muchos países, y quizás en Marruecos sea todavía mucho más fuerte y más violento, con el agravante de la situación del Sáhara Occidental. Entonces, ayudar a Marruecos, la mejor forma de ayudar a Marruecos es ayudarle a resolver la crisis del Sáhara, la situación del Sáhara Occidental, sobre la base del derecho internacional. Y no sobre la base de los caprichos de Marruecos, que quiere hacer un imperio sobre los cadáveres de los países vecinos o de los pueblos vecinos. Me detengo aquí un poco, a pesar de que
está la situación de derechos humanos que toca a todo el mundo, pero así para dar oportunidad a otros para que puedan intervenir. Te lo agradezco.